El tema de hoy es el poder de la soledad. Vamos a explorar los beneficios de la soledad y tratar de responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo afrontar la soledad sin perderse en los abismos del aislamiento? La soledad, entendida como falta o carencia de compañía, no es algo necesariamente malo o una circunstancia indeseable. Al contrario, puede ser una habilidad, una aptitud que te permita tomar distancia de los demás para encontrar a tu verdadero ser, que es tu centro. La soledad, desde la antigüedad, ha sido vista como una fuente de autodescubrimiento, a diferencia de estar o de sentirse solo, que generalmente es causante de sufrimiento, expresando aislamiento incluso en medio de la multitud. Lejos de ser simplemente un aislamiento físico, la soledad representa un espacio para la introspección y el encuentro con uno mismo. Una práctica que pensadores como Epicuro, Montaigne, Schopenhauer y el mismo Nietzsche, entre otros, promovieron como medio de autoconocimiento y desarrollo personal. La soledad no es una condición ordinaria, sino algo extraordinario, reservado a personas con una fortaleza espiritual y una determinación fuera de lo común. Y no me refiero únicamente a estar solo en un sentido físico, sino a un estado de espíritu capaz de trascender los límites de la sociedad y de las convenciones y acuerdos de la vida social. Es por eso que, a pesar del miedo que provoca, la soledad y el retiro han sido los aliados de muchísimos sabios y espíritus brillantes. La soledad nos devuelve a nuestra propia compañía, una oportunidad para la mirada interior que nos ayuda a conocernos profundamente y a superar las expectativas externas. La soledad es un refugio en el cual podemos analizar nuestras experiencias sin distracciones, algo esencial para comprender mejor nuestro propósito y valores. La soledad puede ser fuente de poder y un signo de fortaleza mental y emocional. Las personas verdaderamente inteligentes prefieren la soledad, ya que este estado les permite profundizar en sus pensamientos y liberar su mente de distracciones, abriéndoles la posibilidad de exploraciones intelectuales y emocionales más profundas. Cuando aprendes a tomar distancia de la vida social, puedes escuchar el mensaje de la naturaleza y ser permeable a su poder. Paradójicamente, llevando una vida social activa, con todo lo que ello implica, compromisos, obligaciones, problemas, acuerdos y apegos, momentos gratos e ingratos, hiperconectados todo el tiempo. Mucha gente, cada vez más en la sociedad moderna, se siente sola y se encuentra aislada y desconectada de su entorno natural. A partir de una condición autoimpuesta, la soledad es una herramienta para construir una personalidad auténtica. En un mundo saturado de información y conexión constante, la soledad ofrece una pausa necesaria para que la mente y el espíritu se refresquen. Esta desconexión temporal permite reenfocarnos, cultivar nuestros intereses y habilidades y procesar de forma consciente las experiencias vividas, aunque en realidad es una reconexión con el ser esencial, que es la fuente natural de conocimiento y energía. Así, la soledad se contempla no solo como una condición de distanciamiento, sino como un camino de autoconocimiento que nos acerca a nuestro verdadero ser y fortalece nuestra autonomía emocional. Para Nietzsche, la soledad es una condición necesaria para la realización de lo que él llamaba el superhombre o Übermensch. En su obra, la soledad es vista tanto como un desafío como una fuente de libertad y fortaleza, un estado en el cual el individuo puede liberarse de las expectativas sociales, normas y valores impuestos. Nietzsche
veía esta separación del rebaño, que era su término para la sociedad conformista. Veía esto como esencial para desarrollar la autenticidad y la grandeza personal. El concepto del superhombre o Übermensch en la filosofía de Friedrich Nietzsche representa un ideal de ser humano que ha trascendido las limitaciones morales, culturales y existenciales de la humanidad común. Este concepto surge principalmente en su obra Así habló Zaratustra, y aunque ha sido interpretado de múltiples formas, en esencia refleja la visión de Nietzsche sobre una nueva etapa evolutiva para la humanidad. En lugar de superhombre, podemos llamar también a esta condición persona realizada. Una persona realizada es alguien que ha logrado superar la mentalidad de la masa y la moral conformista y sumisa del rebaño, impuesta por la cultura, las instituciones y las religiones, muchas de las cuales son promotoras de valores como la culpa, la hipocresía, el temor a la autoridad y la falsa moral. En lugar de adherirse a estos valores, la persona realizada crea los suyos propios, fundamentados en una voluntad de poder personal, entendida esta como la fuerza interna para trascender y afirmarse en el mundo, guiándose por una moral y ética fundamentales, basadas en el respeto mutuo, la sinceridad y la libertad. Este proceso requiere un profundo rechazo a las normas impuestas y una aceptación del mundo tal como es, sin ilusiones ni dependencias. Veamos algunas características principales de lo que llamo persona realizada. Primero, la autonomía y la autodefinición. La persona realizada no depende de una moralidad externa o una autoridad superior para definir lo que es bueno o malo. Es, de hecho, creadora de valores. Su propósito fundamental es conocerse a sí misma y expresar su ser esencial. Lo siguiente es la voluntad de poder. Este concepto es fundamental para la persona realizada, que asume el poder no como dominio sobre los demás, sino como una expansión y afirmación de su propio ser. El amor fati que es el amor al destino. Esta persona abraza su destino y acepta la realidad de la vida con todas sus dificultades y alegrías, sin caer en el resentimiento ni en ilusiones. Por último, la superación del nihilismo. El mundo se enfrenta a un vacío de sentido, es decir, una forma de nihilismo, y esto es debido principalmente al declive de la espiritualidad y las estructuras de valor, que lleva al exceso de materialismo y consumo. La persona realizada eleva su espíritu y se levanta sobre esta falta de sentido, creando uno propio, con su propósito y determinación. Una persona realizada no es necesariamente un ser perfecto o inalcanzable, es más bien un ideal, una dirección hacia la que la humanidad puede aspirar. Este concepto invita a cuestionar y superar las barreras impuestas por la sociedad y los dogmas, y representa una propuesta para una existencia más plena y afirmativa. Otros sinónimos de persona realizada son persona completa, acabada o madura. Una persona realizada llegó al tope de su desarrollo y madurez y espera pasar al próximo nivel de evolución. Este es el verdadero camino del ser humano en el universo. ¿Representa esta realización o estado de evolución personal una condición de egoísmo o aislamiento de los demás? Bueno, no necesariamente. Enfocarse en la autotransformación y la autoafirmación no implica un estado de egoísmo o aislamiento en el sentido común de la palabra. Es decir, el tipo de egoísmo basado en intereses pequeños y en la dependencia emocional o material de los otros.
Me refiero aquí a una forma de independencia ética y creativa, donde uno mismo crea sus propios valores y vive según su propia voluntad, sin esperar la aprobación ni la validación de los demás, pero tampoco imponiéndose o relacionándose de una manera tóxica o perjudicial para los otros. Una persona realizada o madura no es egoísta, en el sentido de buscar únicamente su propio beneficio o de ignorar a los demás. Su egoísmo, para llamarlo de alguna forma, se centra en la autenticidad y la expresión de su ser en todo su potencial. Podríamos decir que es un egoísmo creativo, dirigido a manifestar su ser en su totalidad, lo cual, en lugar de oponerse a los otros, trata de inspirarlos a hacer lo mismo. Su ego se vuelve grande como el universo, englobando a todos los seres, cosas y circunstancias que vive, sin separación. Y en este acto no hay ni una pizca de egoísmo. Por eso, este estado de realización no representa un aislamiento. La persona así realizada puede relacionarse con otros, pero desde un lugar de autonomía y autenticidad, en lugar de dependencia, sumisión o interés. En vez de conformarse con las normas y expectativas del rebaño y su propia zona de confort, se convierte en un ejemplo de libertad que no compromete sus principios por agradar o por comodidad. Una persona realizada tiene empatía por los demás y expresa su solidaridad. La solidaridad es un valor y una actitud que implica el compromiso de apoyar y ayudar a los otros, especialmente a quienes están en situaciones de necesidad o vulnerabilidad. No se trata solo de empatizar con el otro o tenerle pena, sino de actuar en consecuencia ofreciendo ayuda o compartiendo recursos de forma altruista. La malentendida compasión, que es el sufrimiento innecesario por los otros, o sentir simplemente pena, es otra forma de egoísmo. Muchas veces esa pena que se siente por otros es en realidad pena de sí mismo proyectada a los demás. Y esta es una de las peores formas de egoísmo. En resumen, una persona realizada no vive en egoísmo ni aislamiento en un sentido negativo. Su independencia y autodefinición son una forma de elevar la condición humana, una propuesta que, en última instancia, puede ser inspiradora y ejemplar para los demás. Aquellos que desean trascender su propia naturaleza deben aprender a estar solos. Entonces, la soledad no es una simple escapatoria, sino un acto de valentía, de desafío a las imposiciones de la sociedad y de compromiso con el propio desarrollo, incluso trascendiendo las propias debilidades y zona de confort. La soledad es una herramienta transformadora para quien esté dispuesto a sumergirse en ella y a emerger con una visión más auténtica y poderosa de sí mismo. Debemos asumir nuestra doble naturaleza, es decir, el ser esencial y el ser social. La mayor parte de la vida la pasamos en relación a nuestro exterior, ya que somos condicionados para la vida social. En realidad, esta percepción es errónea, ya que no hay un exterior separado de un interior, aunque la mayoría de las personas lo vivan de esta manera, pasando sus vidas viviendo sin resolver esta dualidad. Como sea, desde niños vamos conformando una personalidad, el ser social, que nos permitirá establecer relaciones con nuestros semejantes y el entorno. Este ser social, que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas, está compuesto de un collage variado de información obtenida por la percepción de los órganos de los sentidos y cómo interpretamos esta información, por la educación, el condicionamiento, los acuerdos que hacemos, la mentalidad que vamos adquiriendo de forma reactiva, el inconsciente colectivo, etcétera, etcétera. Un verdadero Frankenstein adaptativo, que resulta nuestra tarjeta de presentación en el mundo. Gracias
a este collage, a este ser social o Frankenstein, nos reconocen los demás y nosotros mismos. Experimentamos el éxito o el fracaso, la aceptación o el rechazo, la suerte, la desgracia. Encontramos mejores oportunidades que otros, pareja, amigos, trabajo, objetos, lo que sea. Nos viene en los genes, es parte de la herencia de nuestros antepasados cavernícolas. Podría llamarlo ego o simplemente yo. Ahora, por una cuestión de sentido espiritual y literario y para no caer en analogías psicológicas, prefiero llamarlo simplemente ser social. Es nuestra herramienta de adaptación. Ha sido creado por la interacción del medio y por la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Cada día se actualiza mediante los recuerdos, el diálogo interno, la mirada de los otros, el reflejo en el espejo, la foto de graduación, las deudas, las obligaciones, etcétera, etcétera. Y este programa, que se repite como un disco y está lleno de archivos e información fragmentada, desordenada, desactualizada, que nunca ha sido purificado ni actualizado, nos da la sensación de que tiene existencia real y propia y que es nuestro verdadero ser. Pero hasta que no pase por el ojo del observador y el filtro de la soledad, no tendrá identidad propia. El ser social seguirá vagando, sin raíces, tratando de integrarse al rebaño con los retazos de información, recuerdos y la repetición cotidiana del viejo y conocido programa, constantemente corriendo detrás o huyendo de las contradicciones que él mismo ha creado. Entonces, ¿cómo hacer para purificar esta personalidad fragmentada y desactualizada? Bueno, hay muchas técnicas, tradicionales y modernas, orientales, occidentales, mixtas, y la mayoría fracasan. ¿Por qué? Muy simple. La única manera de equilibrar la existencia y sanear la personalidad es tomando contacto con el ser esencial y distanciarse, aunque sea momentáneamente, de la vida social. Así puedes reconocer tu auténtica naturaleza, pura y original, que se encuentra reprimida a la espera de poder manifestarse. Es interesante, ya que para el ser esencial se manifieste, no hay que hacer nada. Mejor dicho, es más un no hacer que un hacer deliberado, visto que el ser esencial está ahí desde siempre, detrás de cada pensamiento, de cada palabra, de cada mirada, de cada acción. Para expresarlo mejor, debería decir, lo encontramos entre cada pensamiento, en el silencio, en el equilibrio de la soledad. Así emerge naturalmente esa fuerza espiritual que es nuestro verdadero ser. De esta manera la personalidad estará purificada, libre de virus y toxinas, libre de programas inútiles, sin necesidad de decorarla, porque ya brillará con luz propia y sin necesidad de mentir, porque ya en sí misma expresará la verdad, su verdad. En ese momento ya no habrá dos seres, sino uno. Por esta razón es importante integrarse consigo mismo, tomar contacto con la propia esencia y dejar que ésta se manifieste, se expanda, que el ser esencial tome el control, unificando la mente, el cuerpo y la respiración. El verdadero poder emerge del inconsciente, del océano de potencialidad pura, conciencia infinita, directo de la fuente. A este lugar se accede en la calma y el silencio de la soledad. Evidentemente, practicar meditación es una manera muy eficaz de encontrar su propio centro, ya que en los momentos de práctica estás separado de las interacciones sociales y la mente reactiva. Mente y cuerpo en unidad, concentrados en la respiración, abandonando los apegos, las preocupaciones y los miedos inútiles. Es el momento en que uno se convierte en el creador de su propia vida, de su realidad. De hecho,
Es siempre así, solo que esta vez uno participa con la totalidad del ser, un fenómeno que genera en el universo una influencia enorme y positiva. Tal es el poder de la soledad. No temas a la soledad. Tu ser esencial está unido a la naturaleza, al cosmos entero. Sigue el camino de la naturaleza, conéctate con ella y te conectarás con tu esencia. Encuentra el tiempo y el lugar. Es necesario para purificar el cuerpo y la mente y unificarlos. La vida en las ciudades se ha vuelto tóxica y peligrosa, repleta de gente alienada, cuyo único propósito es pagar y consumir, en medio de una confusión generalizada. Abunda la basura, la polución y el egoísmo. Todo lo bueno del ser humano es tapado con capas de negatividad y materialismo. Una locura. La naturaleza te renueva, te limpia, te nutre. Es un espejo que te devuelve la mejor imagen de tu ser. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la soledad te unifica. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.